Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos. En la primera parte de este programa voy a conversar con Jesús Chuo Torrealba, 5 millas, secretario ejecutivo de la MUT. Y en la segunda parte, dentro del equilibrio informativo y del interés porque los televidentes conozcan las dos versiones de una sociedad política, estaré conversando con Elías Agua, del PSUV. Aquí estoy leyendo, entre otras cosas, Maduro anuncia una demanda contra la directiva de la Asamblea. También hablan de, aquí en el nuevo país, poleo, revocatorio secuestrado. La primera pregunta, ¿por qué cree, o por será que cree Rafael, que el revocatorio está secuestrado? Bueno, porque efectivamente está secuestrada la vida de los venezolanos, está secuestrada la libertad, la democracia de los venezolanos. Rafael en eso tiene toda la razón. El referendo revocatorio es un derecho constitucional, por un lado, y por otro lado es una medida que dicta el sentido común. Una crisis tan profunda como la que está viviendo Venezuela no puede resolverse por lo que diga Maduro o por lo que diga la MUT. No, chicos, una crisis tan profunda como la de Venezuela tiene que resolverse por lo que diga el pueblo. Eso se llama una consulta electoral adelantada. Ahora, en este momento... Eso significa referendo revocatorio. Okay. Cuando tú le pones una talanquera, por un lado, los agentes oficialistas del CNE y por la otra, los agentes oficialistas del TCJ, estás usando el poder de la burocracia para frenar el poder de la gente. Okay. Eso es un secuestro. ¿Significa que no habrá revocatorio? Eso significa que va a haber revocatorio a partir de dos realidades. Por un lado, que este país esté estallando por los cuatro costados. O sea, tú vas a ver dentro de semanas, anótalo, a los jerarcas del oficialismo corriendo, buscando la solución pacífica, porque este país, aquí va a haber cambio, no porque el gobierno lo permita, no porque la oposición lo impulse, sino porque la realidad social y económica de este país está explotando por todas partes. Pero usted dice, bueno, va a haber revocatorio, pero ¿a dónde estamos en este momento desde el punto de vista de los requisitos, de los pasos para llegar a eso? Mira, desde el punto de vista de los requisitos, nosotros debiéramos tener ya por lo menos 25 días con las firmas ya validadas, porque el reglamento del Consejo Nacional Electoral establecía que se recogen las firmas, se entregan las firmas y se produce la validación presencial. Pasó que los agentes oficialistas del CNE impusieron un periodo que no existía en el reglamento, 30 días. Para que se recogieran, para aceptar el procesamiento de la firma y luego 5 días continuos. Esos 5 días continuos se vencieron el pasado 31. Hoy tenía que estar, hoy que estamos grabando este programa, tenía que estar el directorio del CNE convocando e informando al país dónde se van a validar las firmas. Por cierto, no lo digo yo, lo dijo la rectora Socorro Hernández y lo dijo públicamente en televisión. Ahora nuevamente se está comiendo las palabras. ¿Por qué? Porque a gente que se supone seria y que se supone con capacidad técnica, el gobierno pone a hablar para atrás y para adelante. Porque su único objetivo es retrasar el derecho del pueblo. A estas alturas, ¿ustedes han ido o han reclamado o tienen previsto una reunión con el CNE para... La reunión con el CNE ha sido pospuesta en 4 ocasiones. El 4 de mayo iba a haber una reunión y fue saboteada por Tibisay Lucena porque supuestamente ya no se quería reunir con Jesús Torrealba. Cosa más o menos ridícula porque esto no es un tema de simpatías o antipatías personales. Ella es una funcionaria que cobra un sueldo del Estado para organizar elecciones, no para sabotearlas. Y yo soy el representante de la alianza de partidos que está pidiendo, que está exigiendo la activación del revocatorio. Después se iba a hacer el martes, hace 2 semanas, la pospusieron para el jueves, después para el martes de esta semana y debería darse hoy, jueves 2, en el momento en que estamos grabando este programa, en horas de la tarde. Si se da esa reunión, probablemente, de acuerdo al sentido común, debiera ser para informarnos los puntos de validación. Si eso ocurre, nosotros entonces llamaremos al país a que acuda a validar sus firmas. Si no es así, acudiremos al país, llamaremos al país para que exija el cumplimiento de su derecho. ¿Y qué llamas el cumplimiento de su derecho? Bueno, hermano querido, el país tiene derecho a construir una solución pacífica a este drama
Nadie tiene derecho a ensangrentar a Venezuela. Nadie tiene derecho a meter por un callejón de violencia este país. Los venezolanos tenemos derecho a construir una solución pacífica, democrática, constitucional y electoral. Por cierto, en estos días en que hemos visto la inmensa presión internacional a favor de los derechos del pueblo venezolano, creo que es más o menos obvio que el gobierno está más solo que nunca, más solo que la una, decía mi mamá. Más solo que la una. Bueno, así está el gobierno, el G7, la OEA, la ONU, UNASUR, Mercosur, incluso esos instrumentos que fueron construidos por la diplomacia petrolera del oficialismo, incluso esos instrumentos están ahorita marcando distancia, separándose de Maduro, porque Maduro es impresentable como régimen, quiero decir, pero y tratando de promover la salida. La reunión de la OEA de anoche terminó en nada, lo que planteaba Almagro, ¿no? Bueno, no, es que la reunión de la OEA de anoche no fue para discutir la invocación de la Carta Democrática que planteó el secretario Almagro. Eso va a ser discutido en una próxima reunión, un próximo Consejo General que va a ser entre el 10 y el 20 de junio. La reunión de la OEA de anoche terminó en una resolución que en primer lugar reivindica la democracia representativa. En segundo lugar, le exige al gobierno de Maduro respeto a los derechos humanos. En tercer lugar, respalda la activación de los mecanismos constitucionales para la resolución de la crisis y para el cambio de gobierno. La versión que hay, incluso la prensa internacional, es que no hay mayoría para aceptar la Carta Democrática, la propuesta de Almagro. Bueno, eso habrá que verlo. Yo cruzaré ese puente cuando lleguemos a ese río. Pero en este momento lo que sí hay es que en esa reunión de ayer, el gobierno de Venezuela presentó una resolución que rodó, nadie la aceptó. Argentina presentó un proyecto de resolución que era muy tibia con Maduro y tampoco funcionó. Al final, la propuesta de México, que era bastante más asertiva y que impulsa y respalda el diálogo, recibió el apoyo de 25 países. Hay dos hechos noticiosos que se registraron antes de entrevistarte a ti. Por ejemplo, el presidente Maduro anunció la demanda contra la directiva de la Asamblea. Ese es uno. Wow. La otra parte, aquí en el diario Vea, veo que dice, según la MUD, 10.000 muertos piden revocatorio. Te dejo esas dos preguntas para cuando regresemos. ¿Cómo no? Estás viendo Diálogo con... Bueno, te dejé dos preguntas. Sí, bueno, yo creo que la reacción alérgica del señor Maduro Moros ante la sola perspectiva de que Henry Ramos Alud fuera y tuviera un derecho de palabra ante el Consejo General de la OEA, lo hizo decir esas barbaridades. Recordemos todos aquella sesión en la Asamblea Nacional cuando Ramos Alud le dio una clase de democracia a Maduro. Maduro estaba sentado al lado y lo único que pudo hacer fue poner la carita esa que pone y calarse el chaparrón. Yo me imagino que él pensó, si Ramos Alud va al Consejo General, bueno, el efecto sería devastador y en efecto lo va a hacer, porque si la OEA invita a Ramos, Ramos va a ir y va a decir la verdad de los venezolanos. Sobre el otro tema que me preguntaste, el cuento de los pesubistas de que 10.000 muertos firmaron en la solicitud del referéndum revocatorio. Miren, señores, si ustedes quieren saber si los que firmaron eran muertos, marcianos, venusianos, lo que sea, chicos, vamos a la validación presencial. Ese es el mecanismo que existe en el reglamento. Validación presencial de la firma. Llega Carlos Croes, se llega al punto de validación, pone su huella dactilar en la máquina capta huella y dice, sí, yo soy Carlos Croes y quiero que se active el referéndum revocatorio. Si está muerto, si es marciano, si es cualquier otra cosa, ahí se va a saber. Pero yo sí quiero decir lo siguiente. Aquí, quienes han puesto a firmar extranjeros y a votar extranjeros, muertos, de todo, ha sido el gobierno. Es más, hay incluso decretos, leyes y hasta cancilleres que fueron supuestamente designados con la firma de un muerto. Eso no se trata de la oposición. Nosotros somos gente seria. A nosotros nos pidieron 195.000 firmas. Recogimos 2,5 millones y entregamos 1.850.000. Otra cosa, se ha venido hablando mucho de diálogo y hay como una especie de confusión a nivel de opinión pública sobre si es cierto que hubo o no reunión de diálogo entre gobierno y oposición
en Santo Domingo, concretamente en Punta Cana. Te digo esto porque el día siguiente, en el programa Martes con Maduro, el presidente dijo, estoy dispuesto a ir a ese diálogo tipo dominicana para plantear nuestro punto de vista, que ellos planteen lo suyo. ¿En qué etapa estamos de ese diálogo? ¿Hubo o no hubo diálogo? ¿Habrá o no habrá diálogo? Fíjate, en primer lugar, para decirte una posición de principio, como tú sabes, yo no soy candidato a nada ni lo pienso ser y por eso puedo decir las cosas con absoluta claridad sin temor a estar perdiendo votos. Yo creo que el diálogo está en el ADN de los demócratas. Así como el proyecto autoritario tiene en su ADN pólvora y sangre, en nuestro ADN está el diálogo. Por eso yo siempre estaré abierto a la promoción de un diálogo que sea útil, efectivo, un diálogo genuino, para empezar por ahí. ¿Qué pasó en Santo Domingo? Ya está claro. Y está claro no porque lo dijo la MUD, está claro porque la prensa dominicana y el comunicado oficial de UNASUR dijo que se han producido reuniones alternativas, separadas, entre los mediadores y cada uno de los bandos, entre los mediadores y la oposición, y entre los mediadores y el gobierno, pero jamás hubo una reunión gobierno-oposición. Eso, desgraciadamente, nosotros tenemos una canciller y nuestra canciller fue desmentida de esa manera por el comunicado oficial de UNASUR. ¿En qué estado está el diálogo? Bueno, está en un estado interesante porque la resolución de la OEA es un espaldarazo a esa iniciativa de diálogo. A nosotros nos parece que si ese diálogo tiene agenda clara, compromisos claros de presentar resultados y la presión internacional y nacional suficiente para que esos compromisos sean efectivamente concretados, mira, podría ser muy interesante, pero una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. ¿Cuál tiene que ser el primer acuerdo de ese diálogo? Referendo. Pero no ha habido gestión de los mediadores en este sentido, de que en vez de reunirse por separado, se reúnen juntos. Es muy probable que al día siguiente en que este programa sea emitido, el lunes 6, se produzca un nuevo encuentro y es posible que allí haya efectivamente interacción directa entre los dos sectores. Eso es perfectamente posible, pero repito, aquí el problema no es simplemente vernos las caras por vernos las caras, no es simplemente saludarnos por saludarnos, no vale, tiene que haber una agenda. Nosotros hemos planteado una agenda que, por cierto, se aprobó en ese encuentro preliminar. El primer punto es la resolución de la crisis a través de la palabra del pueblo, es decir, el referendo revocatorio. Un punto demasiado importante, el tema de la libertad de los presos políticos. Un tercer punto crucial, la atención a las víctimas de la crisis humanitaria. Mientras Maduro pierde tiempo miserablemente diciendo, aquí no hay crisis humanitaria, aquí lo que hay es una guerra económica inducida, están muriendo niños venezolanos por falta de medicinas, literalmente muriendo. Entonces, ese es el tercer punto. Y el cuarto punto, el respeto a la Constitución, el respeto a la Asamblea Nacional. Ustedes, si irían al diálogo, tú como de la MUD, el revocatorio sería punto de honor. Para nosotros es punto de honor la resolución de la crisis a través de la palabra del pueblo, a través de la consulta al pueblo. Te estoy preguntando, revocatorio, ¿es punto de honor? Eso se llama referendo revocatorio, claro que lo es. Y referendo revocatorio este año. Referendo revocatorio en el 2016. Ok. La iglesia dice que no está muy de acuerdo con Samper. ¿Tú qué piensas de Samper y UNASUR? Yo hablé con mis amigos de la iglesia católica. Ellos me refirieron que esa fue una declaración de un particular casi, de un vocero no autorizado. Yo después escuché al cardenal Jorge Urosa Sabino diciendo que más bien exhortaban a que se llegara al diálogo y que el diálogo diera resultados. Yo me atengo a la definición que dio la conferencia episcopal. Ellos decían, diálogo sí, pero un diálogo útil, y eso significa con agenda, con mediadores claros, bien definidos, con compromiso por parte de los actores de pasar de las palabras a los hechos. Diálogo es eso, diálogo genuino, con resultados. ¿La oposición ha renunciado a las marchas? No, en lo absoluto. No se trata de eso. Hemos dicho con claridad que es necesario combinar la protesta política... Después de las prohibiciones al CNE y al TCJ. Eso es un derecho constitucional. La Constitución establece la libertad de tránsito y el derecho a la manifestación pacífica. Esos son derechos constitucionales que no pueden ser anulados simplemente por el miedo, por el pavor que Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro le tengan a la presencia del pueblo en la calle. Entonces, eso está claro. Ahora, esa
ese derecho se ejerce de manera sobria y firme. Es decir, por un lado hay convocatorias políticas que se van a seguir haciendo y por otro lado una cosa muy importante, el respaldo a la movilización del pueblo en defensa de sus derechos sociales y económicos. Lo que pasó en Catia esta semana, lo que pasó en Petare esta semana, lo que pasó en Barinas, en el municipio Pedraza y el municipio Obispos, lo que pasó en Maracaibo, lo que está pasando a cada rato en todo el país, un pueblo protestando porque no hay comida, porque no hay alimentos, porque no hay agua, porque no hay luz. Esa movilización tiene una significación política, un país que quiere cambio. Aquí el partido más grande, hermano del alma, es el partido del descontento. Ese partido del descontento está movilizado y afortunadamente tiene también una expresión política, que es la Mesa de la Unidad Democrática. Ese descontento en una situación de confrontación electoral va a votar por un partido, va a votar por oposición, va a votar por la MUD. ¿Tú te acuerdas que más o menos esta pregunta se decía 3, 4, 5 meses antes de las elecciones parlamentarias? Porque habían analistas muy sesudos que decían, sí, hay malestar social, pero no es capitalizado por la oposición y bla, bla, bla. Y le metimos casi 8 millones de votos por el pecho y sacamos 112 diputados. Repito, el partido del descontento es inmenso y está integrado por toda la oposición y por casi todo el pueblo chavista. Y ese partido del descontento tiene una expresión política y electoral, que es la Unidad Democrática. Ahora, yo quiero decir a los que estén pensando neciamente en obstruir las salidas democráticas, si vamos a una elección, las van a perder, absolutamente las van a perder, pero si obstruyen la elección, lo van a perder todo, porque el cuadro del país hoy es muy distinto al de hace 20, 25 años. Que nadie se imagine la convulsión social del futuro como una repetición del Caracazo del 89. Si aquí llegara a haber una convulsión social, sería muchísimo peor. Ustedes, señores del gobierno, han permitido que en este país haya hoy más de 20 millones de armas ilegales. Ustedes han permitido que aquí prácticamente todo el mundo esté armado, menos yo, que yo ni corta uñas uso. Pero en este nuevo cuadro, una explosión, bueno, eso sí, ese instrumento sí lo uso cada vez que puedo. Esa situación entonces transforma la protesta social en un evento muy peligroso. Entonces vamos a darle cauce democrático al malestar, vamos a darle cauce democrático al descontento, vamos a votar. Ustedes no ven la prueba que da el pueblo venezolano. Cuando el pueblo venezolano lo convocan a votar, pasa lo que pasó el 6 de diciembre. Cuando lo convocan a firmar, pasa lo que pasó el 27 de abril. Bueno, ese es el tipo de cambio que Venezuela quiere, un cambio pacífico. Démosle cauce, porque si no, van a pasar cosas de las que todos tendremos luego que arrepentirnos. Yo estaba de vacaciones un tiempo, pero aquí vi una cosa en mi ausencia. En un periódico dice que Entorno Inteligente Capriles criticó a Chuy Torrealba y la MUD por no protestar esta semana. ¿Eso ocurrió? Vamos, regresamos. ¿Cómo no? Estás viendo Diálogo con... Bueno, sí, hubo una situación, yo lo voy a decir con claridad. Ajá. Mira, hasta que nosotros no salgamos de esta crisis nacional, cada palabra que yo diga va a ser para combatir al gobierno, va a ser para pelear con el gobierno, va a ser para enfrentarme al gobierno y construir una solución pacífica. De mi boca no va a salir una palabra, ni una letra para criticar a ningún integrante del liderazgo opositor, porque todos y cada uno de ellos forman parte de un capital político común, de ese capital político que hemos construido los venezolanos en 17 años de lucha contra el autoritarismo y que queremos que nos exprese a todos. Eso es lo primero sobre ese tema. Sobre la cosa concreta del pasado miércoles, efectivamente hubo una reunión de la Mesa de la Unidad Democrática y allí un compañero planteó que en vez de una movilización fuese una comisión de diputados al Consejo Nacional Electoral a entregar el documento del exhorto para que el CNE se atuviera a la ley y al reglamento. Quien propuso eso fue mi hermano Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia. En esa misma reunión yo dije, y tengo de testigos a todos nuestros compañeros de la dirección,
yo dije, bueno, vamos a hacer una convocatoria nacional para el siguiente sábado, a movilizarnos todos en el país exigiendo revocatorio. Y me dijo también nuevamente mi hermano Julio Borges, no, vamos a esperar la reunión del jueves con el Consejo Nacional Electoral para ver qué ocurre. Y a partir de allí entonces saber qué tipo de convocatoria tenemos que hacer. Esos dos planteamientos, repito, los hizo mi hermano Julio Borges, coordinador nacional de Primera Justicia, y eso fue lo que se aprobó. Ahora, pero insisto en algo que me parece que es lo sustantivo. Estamos en una situación tan grave hoy y tenemos por delante un reto tan inmenso que necesitamos no solamente más unidad, necesitamos sobre todo mejor unidad y necesitamos dar unas muestras de desprendimiento y de madurez que no lo está pidiendo el partido A o el partido B, lo está pidiendo el país. Cuando tú ves, y volvemos a lo del revocatorio, que se producen esas incidencias en el Consejo Nacional Electoral, ¿hasta dónde el Consejo Nacional Electoral puede demorar una decisión? Mira, yo creo que ya el Consejo Nacional Electoral no puede demorarlo más. Podrá demorarlo horas, pero ya ni siquiera podrá demorarlo días. De ahí viene mi preocupación, nuestra preocupación expresada públicamente por mi hermano Henry Ramos Alup en una rueda de prensa de la unidad. Nosotros tenemos información preocupante acerca de la posibilidad de que Maduro utilice, como dice Henry, su bufete, el Tribunal Supremo de Justicia, concretamente la Sala Constitucional, para, agotada la posibilidad ya de seguir frenando el revocatorio a través del CNE, se inicie un proceso de judicialización del proceso para seguir retardando. ¿Cuáles serían los elementos de convicción para llegar a una sentencia que anule el revocatorio, por ejemplo? Te pongo un ejemplo. Ajá. A Coromoto Rodríguez lo pusieron preso. No le encontraron ninguna prueba, ni ningún testimonio, ni nada, y lo mandaron a soltar. No lo llegaron a soltar, le inventaron otra cosa y sigue preso Coromoto. Es decir, una justicia, un sistema de justicia que no administra justicia, sino que reparte venganzas, no necesita elementos de convicción. Pueden agarrarse cualquier barbaridad de cualquier declaración de Jorge Rodríguez para, con ese pretexto, tratar de judicializar el proceso y retardarlo. Simplemente les digo a quienes tengan esa tentación, remember, Petare, recuerden, Katia, recuerden que el hambre no espera, recuerden que la falta de medicina no espera. Recuerden que hay un pueblo indignado y que ese pueblo responde con la fuerza que ya lo demostró tanto en Katia como en Petare y en toda Venezuela. Así que dense ustedes la oportunidad. ¿Por una conmoción social? Mira, yo creo que la conmoción social está en pleno desarrollo. ¿Tú temes por una violencia social? Mira, recuerda que yo estoy aquí donde estoy prestado. Yo soy básicamente un activista social. Cuando otra gente está diciendo calle, calle, mira, la calle es mi elemento natural y los códigos de lo popular son mi lengua materna. Yo estoy convencido de que el estallido social no es que va a ocurrir, está ocurriendo. Está ocurriendo en un formato distinto, desagregado en el tiempo, desagregado en el espacio, pero está ocurriendo. Es decir, todos los días ocurren 10 o 12 pequeños caracazos que están subiendo en gravedad y en intensidad. Eso está pasando. ¿Qué va a esperar el gobierno? ¿Ustedes creen de verdad que 4 señoras jugando como plastilina con un cronograma pueden parar a un pueblo que tiene hambre? ¿Ustedes creen de verdad que unas cuantas togas express en la Sala Constitucional del TCJ pueden parar a un pueblo indignado? Dense la oportunidad ustedes de que esta situación termine de manera electoral y pacífica para que los escombros del oficialismo se puedan reconvertir, se puedan transformar de nuevo en un partido político que quizás en algún momento del futuro pueda disputar el poder. Dense esa oportunidad, porque repito, si hay elecciones las van a perder, pero si no hay elecciones lo van a perder todo. Tú dices, el CNE, Rodríguez aquí dice, vamos a pedir que se analicen todas las huellas. ¿Eso es posible? Analizar no, 5 millones, 2 millones, no sé cuántos fueron. Eso no es posible, aunque recordemos lo siguiente, alguna vez Tibisay Lucena nos dijo que ellos habían validado 11 millones de firmas contra el decreto contra Obama en 36 horas. Recordemos eso, ¿no? Digo, beneficio de la seriedad del país. Eso que dice el señor Rodríguez no solamente no es posible, sino que tampoco es legal, porque lo que establece el reglamento es que cada ciudadano valide su propia firma en una convocatoria masiva que haría el CNE. Eso es lo que está en el reglamento. Ahora, hoy esto tiene en realidad 2 presiones. Por un lado, la presión que está ejerciendo de abajo hacia arriba el pueblo venezolano.
en la protesta social, este candelero en que estamos montados. Esa es la presión más importante, más objetiva, que demanda una respuesta. La otra presión es de afuera hacia adentro, la presión que está haciendo la comunidad internacional. Ustedes no se han dado cuenta que aquí el comunicado del grupo del G7 no ha tenido ninguna respuesta por parte del gobierno, porque es que el G7 es el otro nombre del Consejo de Seguridad de la ONU, nada más y nada menos. Es el Consejo de Seguridad de la ONU, es el G7, es la OEA, es UNASUR. Estos tipos del mundo se les puso chiquitico. Chiquitico. Antes Maduro salía para Rusia, para Qatar, para China. Ahora cuando sale para Jamaica, para Trinidad, a ver si no se le escapan esos boticos. Esa es la realidad. Entonces, no tienen apoyo dentro del país, no tienen apoyo en el ámbito internacional. Permítanse salir por la puerta grande en medio de una consulta electoral en vez de salir por la puerta trasera de una desgracia nacional. Si tú fueras Maduro, ¿qué harías? No, yo no fuera Maduro nunca. Pero si fuera, no, chicos, no me alcanza la imaginación para eso. Pero sí, yo estuviera en la desgraciada circunstancia, si fuera gobierno, ¿qué haría? Como dijo Bolívar alguna vez, de ser llamado jefe para no serlo, porque ese es el drama de Maduro. Maduro no solamente no gobierna el país, sino que no se gobierna a sí mismo. Si yo estuviera en esa circunstancia, yo haría por lo menos un gesto que el país me tuviera que agradecer. Si Maduro destruyó la economía, terminó de destruir la convivencia, si ha hecho tanto daño al país, tuviera un gesto para que por lo menos el país lo recuerde con algo de benevolencia, que sería eso, sería la salida electoral. ¿Y esa gente que va a los mítines de Maduro, de dónde sale entonces? Bueno, ya va. Los mítines de Maduro, ¿cuáles son? Hay una callecita lateral que está al lado de Miraflores, donde no caben más de 200 personas y donde todos los días hay una gentecita, ¿no? ¿Dónde tú quieres que sea el mitin? Bueno, si yo fuera presidente de la República, ¿Estaría en la Plaza Bolívar? Bueno, mínimo en la Avenida Bolívar. Pero repito, en esa callecita, usted y yo somos personas que hemos trabajado en los medios de comunicación. Usted y yo sabemos que hay una cosa que llaman pseudoeventos. Tú reúnes a 20 tipos y le haces unas tomas cerraditas, siempre agitando las mismas pancartas y pegando los mismos gritos, y eso parece que fuera un gentío. Desgraciadamente, a ese nivel de deterioro está Maduro. Ojo, no el oficialismo, Maduro. El PSUV es un partido que pudiera tener mañana, si se deslastra el liderazgo tóxico. La oposición podría conversar con el PSUV como partido. Mira, nosotros tenemos mucho tiempo conversando con las bases del chavismo y por eso es que hoy votan por nosotros. Nosotros estamos dispuestos a conversar incluso con los jerarcas del PSUV si eso conduce a una salida como el referendo revocatorio, y por eso estamos sentados en la mesa que ha servido Zapatero. Nosotros simplemente advertimos, Maduro es tóxico para el país, pero para su partido es mortal. Pero tiene el apoyo del partido, ¿no? Como decían ellos mismos, por ahora. Bueno, aquí estamos terminando el programa con Chuy Torrealba. Este libro lo traigo aquí porque va a salir la segunda edición de Conversaciones y Entrevistas con el suscrito. En la última parte está la entrevista con Simón Pérez, presidente de Israel, y con Mahmoud Abbas de Palestina. Pero eso es historia del periodismo. Haber entrevistado a esos dos personajes al mismo tiempo. Y están otras entrevistas que vale la pena leerlas, y en la próxima edición va a ser ampliada. En la próxima parte voy a conversar con Elías Agua. Mucha suerte. Chuy. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora estoy con Elías Agua. Lo he invitado porque hay una confusión sobre una reunión que hubo en República Dominicana, y hoy a una periodista, creo que en Éxito, se llama Arbani Lozada, que decía que estamos la gente como confundida y a la vez molesta porque le han informado de un diálogo que no existe y de una reunión que la MUD niega, que los otros dicen que sí. ¿Qué pasó realmente en República Dominicana que tú estuviste ahí? Bueno, mira, Carlos, saludos. En principio, como tú sabes, cuando el presidente Nicolás Maduro instaló y convocó a la Comisión de la Verdad, le pidió a los expresidentes Zapatero, Torrijos, Fernández y Samper que acompañaran esa iniciativa, un poco para estimular que la oposición se
alentar a sentarse, a discutir los temas que tenemos que discutir para avanzar como sociedad. Finalmente, después de tantos contactos y exploraciones, se llegó a un acuerdo de hacer una reunión en República Dominicana, ¿no?, entre 4 miembros del gobierno, en representación del presidente Nicolás Maduro, y 4 miembros de la oposición, con la presencia de los 3 expresidentes, Zapatero, Fernández y Martín Torrijos, ¿no? Nosotros siempre fuimos de la idea de que fuese pública, porque el diálogo que el país requiere tiene que ser transparente. No tenemos por qué estar, nosotros no le tememos al diálogo, ni a que nos critiquen por sentarnos a dialogar para recuperar la tranquilidad del pueblo, la estabilidad del pueblo. Fuimos a República Dominicana, por una circunstancia, se escogió un método de que no nos íbamos a sentar juntos, sino que íbamos a reunirnos en la mañana nosotros con los expresidentes, luego la oposición en la tarde con los expresidentes, y en la noche los expresidentes se reunieron con nosotros para traernos, bueno, la retroalimentación de la opinión de la oposición sobre una agenda de temas para avanzar en explorar el diálogo, ¿no? Mientras estábamos en eso, las contradicciones internas de la MUT hicieron que se hiciera público, que era lo que iba a suceder, y siempre lo dijimos, lo expresamos. Comenzaron las intrigas por el Twitter, las presiones a las que son sometidas siempre los que han intentado avanzar en el diálogo con el gobierno para lograr un mínimo de estabilidad política en Venezuela. Eso fue lo que pasó. Ahora ya estaban todos los factores de la MUD, que hacen parte de la MUD. Estaba Voluntad Popular, estaba Nuevo Tiempo, estaba Primero Justicia y Acción Democrática. Digo, figuras de esos partidos. ¿No estaba Capriles? No estaba. ¿Por qué? No lo sé, pregúnteselo a ellos. Bueno, cuando venga. ¿Y qué evaluación tienes tú de esa reunión? ¿Tú crees que es el punto de partida de un diálogo definitivo? Mira, de nuestra parte, sí, el presidente de Maduro nos ha enviado con toda la voluntad de avanzar, ¿no? De avanzar, porque creemos que es necesario para la estabilidad. Más allá de nuestras diferencias políticas, los dirigentes tenemos que pensar en el pueblo, ¿no? Tenemos que superar esta situación, especialmente la económica, a la cual genera mucha angustia, intranquilidad, desasosiego en la familia venezolana, y para ello requerimos estabilidad política y llegar a unos mínimos de acuerdo de 2 proyectos que son antagónicos, pero hemos demostrado en el pasado que a pesar de ser proyectos antagónicos podemos lograr una estabilidad política para que el pueblo no sea impactado por esta confrontación. Ahora, tú dices el proyecto antagónico y uno dice que ningún proyecto cede sus espacios gratuitamente, y en todo diálogo hay concesiones y hay condiciones. Pueden ser irrenunciables, como dice la MUD, que para ellos el punto no era revocatorio, o ustedes que tienen otros temas que hacen también de ellos un punto de honor. ¿Cuál sería el punto más difícil para llegar a un entendimiento? Mira, nosotros estamos dispuestos a avanzar en todo. ¿A ceder? No quiero entrar en detalles porque bueno, estaríamos abortando lo que hay que conversar, y especialmente no queremos dar ninguna excusa. Pero tú me dices que debe ser público, vamos Está bien, no, público. pero nosotros no queremos dar ninguna excusa para que ellos tomen una declaración mía o de cualquiera de nosotros para decir que no se van a sentar, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a avanzar por la estabilidad del país, por la normalización del funcionamiento institucional del país, pero especialmente por lograr una estabilidad política que nos permita avanzar en la solución de la compleja situación económica. Ese es el tema central para nosotros. Ahora, ¿tú crees que la tranquilidad, la prosperidad de nuestro pueblo. ¿Puede ser posible el diálogo, por ejemplo, con ese anuncio? Justamente cuando estamos grabando el programa oí a alguien del gobierno anunciando la demanda contra la directiva de la Asamblea. ¿Eso no es un factor que perturba cualquier avance de la conversación? Fíjate, entiendo que es un amparo que va a solicitar al presidente para que el presidente de la Asamblea no siga intentando usurpar sus funciones exclusivas como jefe de la política de exterior. El presidente de la Asamblea Nacional no puede ser un interlocutor con la Organización de Estados Americanos, porque la Organización de Estados Americanos está conformada por estados y sus representantes son los presidentes electos de esos estados. De manera que en la OEA no va el presidente del Parlamento brasileño ni el presidente del Parlamento argentino, van los embajadores, los cancilleres o los presidentes de esos países. Pero lo que dice Chugo Torrealba, lo que dice Henry Ramos, ellos lo que están diciendo es que ellos quieren un derecho de palabra en la OEA.
pero es que ellos son parte de un Estado, no son unos ciudadanos, si fuesen una ONG o cualquier otra organización, pero es el presidente de una institución, de un poder público nacional, que forma parte de una unidad que es el Estado venezolano, y el Estado venezolano, la Constitución es muy clara, la política exterior del Estado venezolano la lleva el presidente de la República. Está bien, pero yo no puedo dar una conferencia en el exterior, por ejemplo. Tú sí, tú eres periodista, eres un ciudadano, Ajá. pero un presidente de un poder público está limitado en sus competencias por la Constitución de la Así lo República. invite la OEA, diga, venga acá y ofrezca este discurso. La OEA no debería invitarlo. A dar un discurso puede ser, pero a fijar una posición sobre asuntos internos de Venezuela no. No debería hacerlo. ¿Qué debía hacer entonces? Debería, digamos, hacer lo que hizo antier, dar un debate, una discusión donde se planteen las diversas visiones y efectivamente decidir lo que tiene que decidir, que es el respeto a los asuntos internos de Venezuela y ofrecerse como buen oficiante, como acompañante, para cuando el gobierno de Venezuela y el Estado venezolano lo soliciten. Lo del revocatorio, ¿cuál es tu posición? Nuestra posición, no es una posición personal de Díaz Aguas, la posición de la Dirección Nacional del Partido y de la Revolución es que debe hacerse conforme a la Constitución y al reglamento vigente, que es del año 2007. Se deben cumplir los lapsos y se debe hacer de manera transparente y no fraudulenta, metiendo firmas de personas fallecidas, firmas fraudulentas, firmas planas, como es lo que se está constatando por parte de las autoridades electorales y de los testigos que hay ellos presentes. dicen que metieron la firma suficiente para apartar cualquier cosa. Ellos no admiten que sean falsas o que sean muertos. Pero si delante de los testigos de ellos se ha estado verificando la cantidad de personas fallecidas con 113 años, con 120 años, ¿no? Y las firmas planas, y las firmas sin huellas. Ellos lo que piden es contar la firma con testigos presenciales. ¿Ustedes estarían dispuestos a mandar a sus testigos a contar la firma? Por supuesto que sí, pero fíjate una cosa, se requerían 197.000 firmas, ¿no? Que seguramente las tienen. ¿Quién puede dudar que no las tienen, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron bien? ¿Por qué no respetan a sus bases opositoras y hacen las cosas con transparencia, con planificación, con disciplina? Entonces, para ufanarse y hacer un show mediático, dijeron que metieron 1.800.000 firmas, que además recuerda esto, Capriles dijo que habían sido auditadas, y como si fueron auditadas hay ya esta cantidad de muertos que supera los miles, ¿no? Si Capriles afirmó ante el país que había auditado 1.800.000 firmas. ¿Cómo saber escoger entre 1.800.000, las 300.000 que están, las 200.000 que están buenas? Hay que contarlas todas y hay que verificarlas todas. Vamos a un receso porque aquí hoy cuando está Zapatero, que estamos grabando el programa, ellos habrían denunciado los retardos del CNE. Vamos a un receso, regresamos. Estás viendo Diálogo con. Bueno, aquí a la llegada de Zapatero lo esperaron con una denuncia, las demoras del CNE, por la cuestión de la firma. Y otras denuncias que ellos tienen sobre lo que llaman el ventajismo del gobierno. ¿Qué piensas tú de eso, de las denuncias sobre el CNE? No hay un plazo, porque ellos dicen, Chus dice que el CNE ha establecido unos plazos que no existen y que ya deberían estar en los siguientes pasos para revocatorio. Mira, yo entiendo que el CNE está activando este proceso en base a un reglamento vigente del año 2007, con el cual se fue a el referéndum de la reforma constitucional y se ha ido a 11 intentos de referéndum revocatorios de alcalde y de un gobernador, de Hidalgo Bolívar, ¿te acuerdas? Que fue ratificado, pues no fue revocado. Hasta ahora ningún revocatorio, incluyendo el presidente comandante Hugo Chávez, ha sido efectivo, ¿no? Todas las autoridades que han sido sometidas a referéndum revocatorio han sido ratificadas, ¿no? De manera que es lo que yo entiendo, no tengo yo los detalles, es el CNE el que tiene que decir, como creo que lo ha venido explicando,
porque está cumpliendo esos lapsos y el proceso que está haciendo de verificación y auditoría profunda de las firmas entregadas. Pero hay unos lapsos establecidos, y eso sí te lo puedo decir con seguridad. En ese reglamento, los lapsos que están establecidos, los tiempos para cada proceso, hasta llegar a la elección del referéndum revocatorio, ya no dan para que eso sea posible este año. Ellos debieron haber comenzado. O sea, Capriles, que es el de la iniciativa del referéndum revocatorio, que no es de toda la MUC, es Capriles el que tiene esa iniciativa. Debió haber comenzado el 11 de enero, que comenzaba ya el periodo para la recolección o activación del proceso. ¿Por qué esperó hasta mayo para hacerlo? Por las contradicciones internas en el seno de la MUC, que no se pusieron de acuerdo, y hasta mayo fue que lograron un acuerdo en torno a la propuesta de Capriles. ¿Por qué tú aseguras tan convencido de que ya no es posible hacer un revocatorio este año? Porque me estudié el reglamento y de acuerdo a los lapsos de cada uno de los procesos, de este proceso que está en marcha, luego de la recolección de firmas, que son casi 4.500.000 firmas, luego la verificación de esas firmas, luego la convocatoria de un cronograma de campaña y el proceso electoral, no da para este año. La MUT asegura que la OEA reconoció la gravedad de la crisis. Destacaron que la posibilidad de aplicar la carta sigue en pie. Esto aparece en el Diario Universal de hoy cuando estamos grabando. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que la OEA por consenso desestimó la convocatoria írrita, absolutamente írrita, del secretario general Luis Almagro a un consejo permanente para discutir la activación de la Carta Democrática. Allí nadie habló de la Carta Democrática. Incluso Argentina, que había dicho que iba a solicitar o sumarse a la posición del señor Almagro, bueno, ya vimos cómo se sumó positivamente al consenso, como correspondía. Y fíjate la respuesta, la verdadera locura de la grosería con que respondió Henry Ramos Alud al presidente Macri, ¿no? Y cómo se han desatado sus furias contra el gobierno argentino porque no pidió la activación de la Carta Democrática. Para que el mundo vea, y sus propios aliados de la derecha que hoy gobiernan en Argentina, la característica de una oposición inmadura, irresponsable e intolerante, hasta con sus propios gobiernos aliados, con la que nosotros tenemos que lidiar todos los días desde hace 18 años. ¿Qué interpretación le das tú a lo de Macri? No sé, una decisión soberana y además apegada. Ahora Macri es bueno, porque antes era malo cuando dijo lo que dijo. No, lo que estoy diciendo es que la decisión de Argentina es una decisión apegada a lo que corresponde en el marco de una organización multilateral. El principio de la autodeterminación de los pueblos. Mira, no puede ser que por una crisis... ¿Están negociando la Secretaría de la ONU para la señora canciller argentina? No tengo ningún conocimiento, ni sabía yo que la señora canciller argentina era candidata a la Secretaría General de la ONU. Pero en ningún país, mira, Brasil acaba de tener una confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Destituyó o suspendió el Congreso del Brasil a la presidenta de Brasil, perdón. Y acató. Pero ven acá. Pero ella pudo alegar, y ella ha denunciado que es un golpe de Estado, pues. Acató, pero ha dicho es inconstitucional, es una cosa arbitraria, no tienen elementos, ¿no? Entonces imagínate tú que cuando estaban en ese conflicto el presidente del Congreso de Brasil hubiese ido a pedir a la OEA la intervención en Brasil, ¿no? La única que podía hacerlo y no lo hizo era la presidenta de Brasil, ¿no? Porque aquí no hay ni alteración del orden democrático, aquí hay una constitución plenamente vigente, hay poderes funcionando, independientemente de que haya un conflicto de poderes. En todas las democracias hay momentos donde los poderes entran en situaciones de crisis y de confrontación y deben superarlos ellos mismos, no con intervención extranjera. Ahora, ¿tú crees que aquí se produce una decisión similar y acatan la sustitución de un presidente, tal como ocurrió en Brasil? La Asamblea Nacional de Venezuela no tiene facultades para... La única manera de actuar es frente a una falta absoluta, ¿no? Que es parte del error que ha cometido Henry Ramos Alud, cuando dice que va a promover una salida del presidente de la República. La Asamblea Nacional no tiene competencias para promover una salida del presidente de la República. Aquí las dos únicas formas de que un presidente sea destituido es por una sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicia o por un referéndum revocatorio. Y frente a eso se produce una falta absoluta que es sustituida por la Asamblea Nacional. Ahora, fíjate tú eres un político ya veterano ya, ¿no? A pesar de tu edad. Veterano no es. Pero tú debes conocer, por experiencia ejemplo, acumulada. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la Asamblea aprueba y el Ejecutivo no ejecuta?
otra ley y tampoco la ejecutan. ¿Hasta cuándo vamos a estar en eso? Bueno, de eso se trata. Uno de los temas fundamentales del diálogo es normalizar el funcionamiento entre los poderes públicos. Ahora, lo que ellos no pueden pretender es que el presidente no ejerza un derecho constitucional al veto, que lo tiene, ¿no?, cuando están emitiendo leyes inconstitucionales, restauradoras del sistema neoliberal y negadoras de los derechos fundamentales de los venezolanos y venezolanas, o leyes que intentan darle un suprapoder a la Asamblea Nacional, disminuyendo las competencias de los otros poderes públicos. Es absolutamente inconstitucional lo que ellos han aprobado. Fíjate, nosotros hemos aprobado algunas leyes con ellos en consenso. La ley, por ejemplo, para los niños y niñas autistas, ¿no? Bueno, porque estaba... No aprobaron ese estatique para los ancianos, se quejan ellos. No, salvamos el voto porque dijimos, estamos de acuerdo, pero toda ley, y tú lo sabes, tú fuiste parlamentario, no casi que fuiste parlamentario, tiene que tener una fuente de financiamiento, y es lo que el tribunal no la negó. Le dijo, colóquenle una fuente de financiamiento, que debe tener toda ley que implica gasto o inversión social. La situación de los presos, ¿ustedes están dispuestos a ceder en eso? El gobierno como tal, en una negociación donde seguramente tú participas. Mira, nosotros estamos dispuestos a debatir sobre todos los temas que ayuden a la estabilidad política de Venezuela y a recuperar los niveles de prosperidad que el pueblo venezolano alcanzó durante la Revolución Bolivariana, ¿no? Todo lo que sea por el bien, por la tranquilidad del pueblo venezolano, nosotros lo vamos a debatir, siempre en el marco de la Constitución, de la justicia, y hay cosas que no competen al Ejecutivo Nacional, son propias del sistema judicial y que habrá que trabajarlas con el Poder Judicial. Bueno, tienes un minuto para un mensaje a tu gente. Bueno, yo creo que a todo el pueblo venezolano, mire, los problemas de los venezolanos y venezolanas tenemos que resolverlos nosotros. Ninguna intervención extranjera, ni política, ni militar, ni financiera, ha sido para mejor en ningún pueblo del mundo. Vean el caso de Libia, de Irak, de Siria, de Haití. Haití ha sido invadida 1000 veces por los Estados Unidos. Y bueno, Haití lamentablemente es uno de los pueblos más pobres. Los problemas de los venezolanos debemos resolverlos los venezolanos y bueno, con acompañamiento de amigos que vengan de buena voluntad, pero no intervenir. Incluyendo Estados Unidos, que creo que está actuando de buena voluntad. ¿Los Estados Unidos tú crees? Tuvo una posición interesante en la OEA, el gobierno de los Estados Unidos, y hemos tomado nota de eso. Tú fuiste canciller. La posición del secretario te hizo pasar un rato Almagro, como dice. Yo recojo amargo. Almagro no, amargo. La expresión de Jorge Valero. Ese es un personaje delirante. Bueno, eso lo dice Agua y Jorge Valero. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.